de lo que será esta meditación, Señor. El Espíritu Santo de los y ábrenos el entendimiento, Padre, para poder entender este mensaje y sobre todo lo que tratamos a través de los estudios, de hacer el examen profundo, el examen a la conciencia, Señor, de saber lo que como tal estamos haciendo y el papel que estamos desempeñando en cuanto a la adoración. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, la meditación será un poco corta para alargarla mucho. Vamos a leer Levítico 10. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y es que Vamos a leer lo que del 1 hasta el 11 y vamos a hacer algunas algunos. Es del 1 al 11. El pecado Y Levítico 10, versículo 1 al versículo 11. ¿Listo? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo se le glorificará. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Y saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Porque cuando el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Bueno, esto va a ser importante porque vamos a presentar el papel de los hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote. Por lo tanto, tenían un puesto bastante importante en cuanto a la dirigencia del pueblo de Israel. El versículo 10, del capítulo 10, versículo 1, dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y lo ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Vamos a empezar a desglobar un poco de lo que estamos viviendo en la actualidad, de lo que puede significar ese fuego extraño y cosas que como tal hoy Dios no está ordenando y Dios no está mandando. Hay una cita clara que vemos en Elena de White, en el cual muchos de estos pastores hoy realizan viajes, campañas, utilizan recursos de la iglesia, y ellos tendrán que dar cuentas a Dios, porque es un principio como tal de algo movido por ellos. Y sin embargo, Dios no nos ha mandado. Hasta ese punto podemos empezar a relacionar también lo que hace referencia a este fuego extraño, que mezclan estos dos hijos, y es haciendo una referencia a algo que Dios como tal no encendió, porque este fuego fue encendido por Dios. Lo vamos a ver en Levítico 9, versículos 23 y 24, que dice lo siguiente:
Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las molduras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios mismo es el que enciende este fuego. Recordemos que esto es muy importante, porque esa ratificación lo vimos con Elías en el Monte Carmelo, en el cual Dios confirma la misión de su profeta. Satanás en ese entonces no pudo hacer descender fuego del cielo. Cuando miramos el relato que hemos estudiado en Job, nos damos cuenta que el cuarto mensajero es el que viene y le dice a Job que un fuego como tal, arrasador, un viento, termina matando a sus hijos. Hoy hay también una relevancia bastante importante en lo que tiene que ver ese fuego con el cuarto ángel, que esa purificación es un juicio. El fuego consume o el fuego purifica. Este fue un fuego creado como tal por Dios, en el cual incendia el altar, pero ellos toman fuego de otra parte. Se dice que el atrio de la congregación habían fogones donde los sacerdotes se preparaban la comida y quizás estos dos personajes tomaron su fuego de allí. Miramos en un concepto actual, hoy hay personas dentro del ministerio que aceptan nuestras verdades, ese fuego extraño, también representa doctrinas que no solo están basadas en la Biblia, que son doctrinas de hombre, pero que sin embargo seguimos escuchando a personas que no aceptan la verdad. Es siempre correr el riesgo de esa autosuficiencia que tenemos, de decir yo ya lo tengo claro y a mí no me van a engañar, y yo sigo perdiendo el tiempo, abriendo una puerta a un posible engaño, a un mal concepto, que tarde que temprano me va a hacer caer. Entonces ese principio es importante porque hoy estamos viendo a través de las dirigencias de muchas iglesias que se está mezclando un fuego extraño y sobre todo la orden, Él nunca los ha mandado. Después de la dedicación del tabernáculo fueron consagrados los sacerdotes para su oficio sagrado. Se hablan que ellos pasaron 7 días en ayuno y en oración, por lo tanto tenían una instrucción clara de lo que debían hacer. Estos servicios requirieron 7 días y en cada uno se cumplieron importantes ceremonias. Al octavo día, estuvimos hablando ahorita de ello, iniciaron su ministerio, ayudados por sus hijos. Aarón ofreció los sacrificios que Dios estipulaba y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios. El Señor aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria. Descendió fuego de Dios que consumió la víctima que estaba sobre el altar. El pueblo de Dios con maravillosas manifestaciones del poder divino con reverencia y sumo interés. Aquí hay que hacer una anotación importante porque en el Carmelo Dios no permitió que Satanás descendiera fuego. Y en los próximos años, cuando Satanás esté acá, se le permitirá hacerlo. Y este pueblo vio que era una manifestación del poder divino. ¿Qué pensarán las personas que hoy nos están velando, que hoy nos están estudiando y que no van conforme a la profecía? Dirán lo mismo, que es parte del poder divino, una manifestación. Y por tanto, Satanás realmente es Jesús. Las tuvo por señal de la gloria y el favor de Dios. Y todos a una elevaron sus voces en alabanza y en oración. Se postraron como si tuviesen inmediata presencia del Señor. 2 de los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y quemaron incienso para que ascendiera como agradable perfume ante Dios. Porque es lo que representa ese altar de sacrificios, ese altar del incienso, las oraciones. Pero cuando hacemos el estudio del tabernáculo como tal, esta parte representa el corazón. Dios nos tiene en su corazón. Por eso es tan importante el tema de la comunicación contra las oraciones. Y es algo muy sagrado contra el simbolismo de lo que vemos el día de hoy. Pero violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño para quemar el incienso se valieron de fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y cuyo uso había ordenado para este objeto. Hoy un fuego sagrado podríamos decir que son estas verdades que Dios está revelando ante el ministerio, pero sin embargo cada uno quiere tener su papel en la obra y yendo un paso adelante de lo que estamos con el ministerio. Y por lo tanto, pues queremos sentirnos importantes y decir, Dios nos reveló nuevas verdades. Y lo único que estamos haciendo es causar más división en un proceso importante que es la unión para el derramamiento de la lluvia tardía. A causa de este pecado salió fuego delante del Señor y los devoró a la vista del pueblo. Hoy, ¿por qué no pasan situaciones como estas? Nos preguntaríamos muchos. Si vemos pastores que no predican la verdad,
Dios, ¿por qué como tal no tiene esta manifestación de desapego en cuanto a ellos? Resulta que cuando lo miramos en un lado no solo literal y espiritual, esto está pasando el día de hoy. A través del juicio que se está llevando en el cielo, muchos de estos pastores están siendo desechados, siguen con vida, pero en el cielo como tal ya están borrados. Es una muerte eterna. Es un principio lo que vemos y también una responsabilidad. Porque muchos preguntaríamos, si bueno, este pastor no me está enseñando a mí la verdad, pues mi responsabilidad está sobre él. Él es el que está estudiando, yo simplemente vengo a escucharlo y a decir amén. Es el error de las distintas iglesias y por lo tanto hay una labor no solo del dirigente en cuanto a su responsabilidad, sino también de la persona que está escuchando, porque la salvación es individual. Y todos tenemos la Biblia y el Espíritu Santo que nos va a guiar. Esta cita va a ser muy importante porque dice, después de Moisés y de Aarón, Nadab y Abiú ocupaban la posición más elevada en Israel. Habían sido especialmente honrados por el Señor, juntamente con los 70 ancianos que se les había permitido contemplar su gloria en el monte. Tenían excusa de que no sabían, de que no había una advertencia previa para no hacer esto. Vamos a ver que sí la tenían. Pero sin embargo tenían mayor luz. Habían estado en comunión con Dios cuando subieron con Moisés al Sinaí. Pero su transgresión no debía disculparse ni considerarse con ligereza. Si analizamos este texto, pues diríamos que no fue muy radical, porque no les dio otra oportunidad. Cuando se habla de dirigente, y es una de las razones por las cuales Moisés no entró a la tierra prometida, era que sobre todo un fallo de un dirigente que se pasa por alto puede hacer mucho más daño de lo que pensamos. Todo aquello hacía su pecado aún más grave por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz y como los príncipes de Israel hayan ascendido al monte, hayan gozado de la comunión con Dios y hayan morado en la luz de su gloria. Esta en la luz de su gloria nos llevaría a lo que hoy hacemos parte del ministerio cuarto ángel y la gloria alumbra como tal a todo el mundo. Decimos ser parte de ellos, tenemos esta misma luz, estas mismas verdades, pero nos puede estar pasando exactamente lo mismo. De que eso no nos hace privilegiados, eso no nos alcanza como tal la salvación. El decir que somos del ministerio cuarto ángel no nos va a garantizar que quedemos como tal en el cielo. Si no hay un cambio, una transformación, vamos a ver el paralelismo de lo que ellos estuvieron en la gloria y se quedan como tal por fuera, que es un hecho que esperamos no repetir ninguno de las personas que estamos acá. No deben insultarse de que pueden después pecar impunemente. No deben creer que porque fueron así honrados, Dios no castigará estrictamente su iniquidad. Esto es un engaño fatal. Hay algo importante porque muchas veces nosotros no vemos la manifestación de un castigo en algo que estamos haciendo. Pero eso no quiere decir que Dios no lo esté viendo, no lo está apuntando. Eso no quiere decir que tenga unas repercusiones esas decisiones que estamos tomando el día de hoy. Pero sin embargo, pues nos sentimos como tan honrados, tenemos tanta luz que los demás no tienen, pero eso no nos da licencia como tal para pecar. El hecho de que tengas el conocimiento te demandará mayor como tal responsabilidad. Y sin embargo, viene el hecho de que tratamos de juzgar y estar muy pendientes de lo que hacen los demás, porque sentimos que tenemos esa licencia de justificarnos. No llegó como tal el castigo, eso es que Dios como tal aprueba lo que hago y sigo como si nada estuviese pasando. Pero recordemos lo que está pasando como tal en el cielo. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad que debe manifestarse en una virtud y santidad correspondiente a la luz. Dios no hace nada menos que esto. Las grandes bendiciones o privilegios no deberían adormecer a los hombres en la seguridad ni la negligencia. Este mensaje hoy nos da cierta seguridad. Quizás sí, nos tratamos de ver tanto error, nos tratamos de ver iglesias con tantos errores doctrinales que practican ciertos ritos, ciertas ceremonias que, por ejemplo, no se deben llevar a cabo. En el caso, por ejemplo, de la Pentecostal, lo que ellos tienen en cuanto al concepto del Espíritu Santo, la manifestación, el don de lenguas, el suelo, el tema de la unción. Hoy podemos jactarnos de que ellos están en el error y nosotros estamos en la verdad, que eso no hace parte de la manifestación del Espíritu Santo. Pero esa falsa seguridad, esa negligencia, nos pone también en una brecha de mucho peligro. Nunca debemos dar licencia para pecar, ni debieran hacer crecer a los que son favorecidos por muchas bendiciones, que Dios no será estricto con ellos. Todas las ventajas que Dios concede
son medios suyos para dar ardor al espíritu y celo y esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su sana voluntad. Veamos el versículo 2 del capítulo 10. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Esta advertencia, vamos a ver que está en Éxodo 19:22. Éxodo 19:22, sin perder de vista lo que estamos leyendo acá. Es y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Por lo tanto, ya hay una advertencia previa. Dios no toma ningún juicio sin una previa amonestación. Envía sus verdades, envía a sus profetas, clarifica lo que es la verdad del error, y sin embargo, pues todos somos en ese libre albedrío para tomar este tipo de decisiones. En este caso, pues no es que se haya llevado una sorpresa de no saber qué estaba pasando. Vamos a ver cuál fue la razón por la cual estos dos hombres cometieron tal pecado. Aquí recalcamos la parte que dice que Aarón cayó. Estamos hablando del padre. ¿Por qué Aarón guardaría silencio? ¿Qué haría un padre al ver que sus hijos como tal fallecen? ¿Reclamaría, cuestionaría como tal a Dios? ¿Por qué se le va a manifestar de que no exprese dolor? También lo vemos en uno de los profetas cuando muere su esposa, que se le prohíbe como tal llorar, que no debe llorar ni lamentarse. Este caso es similar. Recordemos que es de Aarón, por más que Dios nos perdone, las decisiones tienen sus consecuencias. Y recordemos que una de las fallas de Aarón, vamos a Éxodo 32 del 2 al 5. Éxodo 32, ¿qué dice? Del 2 al 5. Ya no les digo. Y les digo, ¿Listo? Listo. Recordemos que si uno Moisés al monte, Moisés se demora en bajar, ellos no saben qué acontece, dicen seguramente Moisés murió. Y en medio del desespero y la presión, Aarón hace lo siguiente. Y Aarón les dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó las manos de ellos y les dio forma de buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estamos hablando del sumo sacerdote, el hermano de Moisés, que toma este tipo de decisiones. Dios como tal lo perdona, porque él sigue establecido como tal, después de establecido su cargo como sumo sacerdote, pero las consecuencias en cuanto al ejemplo, en cuanto a la crianza de sus hijos, aquí él identifica el error y la falla que cometió, y sobre todo de lo que está pasando. Porque tiene que ver en cuanto a la crianza. Vamos a ver por qué sus hijos no hicieron lo correcto. Si en medio de la crianza no respetan al padre, mucho menos iban a respetar a Dios. Y tiene que ver con la responsabilidad que tenemos, porque no solo se tiene el concepto de traer hijos al mundo y ya como que Dios como tal haga su labor. Son 7 años en la preparación de su carácter y la formación. Y por lo tanto, como padre, Aarón falló. Llamó a Moisés, versículo 4, a Moisés, a Misael y a Zafán, hijos de un tío de Aarón, y les digo: acercaos y sacad vuestros hermanos delante del santuario fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar: tomad a sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Si miramos en el contexto, ¿qué podría pensar el pueblo que había visto la manifestación de Dios, encender el altar
y que en este caso consume a estos dos hombres. Ellos no entienden la causa, no entienden la razón. Pero ¿por qué se le pediría a Aarón que no demuestre como tal ese luto, ese dolor por sus hijos? Hoy podríamos decirte que esto no es justo. ¿Cómo Dios le va a pedir que no lloremos por nuestros hijos? Que no lloremos por lo que está pasando. Dios, ¿por qué haría esto de esta manera? Miren, en distintas circunstancias de nuestra vida, muchas veces ante las pruebas, lo hablábamos ayer en cuanto a un juicio, las personas solo escuchan una sola versión de la historia. Muchas de las cosas que a nosotros nos pasan son por las malas decisiones. Desafortunadamente, ese calor de humanos, de hermanos, en esa unión que debemos profesarnos, muchas veces tienen el concepto en que decimos, hermano, ¿y usted por qué le pasarán tantas pruebas? ¿Por qué Dios será como le gusta con usted que le suceden esto y esa racha que usted tiene? Y muchas veces tratamos porque lo primero que hacemos es cuestionar a Dios. Y cada uno no asume su responsabilidad en cuanto al hecho que está sufriendo, que está pasando. En este caso, que Aarón llorara por sus hijos era una demostración de apoyo como tal en cuanto al pecado. Y era algo que tenía que estar totalmente establecido para el pueblo. Dios no va con el pecado y sobre todo si es de un dirigente. Si Dios pasa todo por alto y vemos la rebelión del pueblo de Israel ante esta manifestación, pues que hubiera sido más de este pueblo. Si miramos hoy en nuestra actualidad, pues muchos diríamos, sería mucho mejor de que Dios cogiera a cada pastor y uno viera que entra a la iglesia es eliminado y así sabría dónde está la verdad. Eso no serviría absolutamente de nada, porque después que vemos que es consumido, vemos las sucesivas rebeliones del pueblo como tal. Así que nos dice, Aarón guardó silencio, la muerte de sus hijos aniquilados, sin ninguna advertencia, por un pecado terrible que él reconocía ahora como resultado de su propia diligencia. En el cumplimiento de sus deberes, entristeció angustiosamente el corazón del Padre y no expresó sus sentimientos. No debía ser ninguna manifestación de dolor que demostrara simpatía por el pecado. No debía en nada inducir a la congregación a murmurar contra Dios. El Señor quiere enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus castigos para que otros temieran. Y lo estábamos hablando ayer. A través de las calamidades o a través de las situaciones que viven otros hermanos, no es simplemente decir, pobrecito, ¿por qué le pasará esto? Este será un pecador. Sino que en medio de esa gracia podemos identificar que esos mismos castigos se podrán ejemplificar en nosotros. La vida cambia en un instante y muchas veces esa falsa memoria que tenemos nos lleva a tener esa autosuficiencia. Si viéramos que cada una de las partes de las pruebas de los hermanos son enseñanzas también para nosotros, qué distinto sería nuestra vida cristiana. Habían extraído algunos a quienes la amonestación de este terrible juicio podría evitar que abusaran de la tolerancia de Dios hasta el extremo de sellar también su propio destino. Hoy estamos en un proceso de sellamiento, estamos en algo muy similar, sobre todo la responsabilidad no solo para el que está acá, para el que habla, es un mensaje para el líder de este ministerio, sino la responsabilidad que tenemos cada uno en cuanto a su testimonio, en su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de pensar. La amonestación divina se hace sentir sobre la falsa simpatía hacia el pecador, que trata de excusar su pecado. Porque la gente no le gusta mucho este mensaje, porque se dice las cosas tal cual como son. De hecho, una de las citas proféticas sobre Víctor San Vicente era que decían, déjame, yo te enseño cómo debes dar el mensaje. Eres demasiado vehemente para anunciar las cosas. Y hoy lo estamos viendo, es parte de un cumplimiento. El pecado debe ser la percepción moral, de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión. Y sin el poder convincente del Espíritu Santo permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. La cicatrización del alma a través del pecado, si pecamos una y otra vez, por más que tengamos el concepto claro de que Dios siempre nos va a perdonar, pero eso va a ser nuestro efecto en nosotros. Esa sensibilidad en cuanto al pecado, el ver la gravedad, el transgredir como tal y causarle dolor a Dios y a los ángeles, eso va pasando en un segundo plano y simplemente ya pecamos por hábito. Es deber de los siervos de Dios enseñar a estos descargados el peligro en que están, los que estudian el efecto de la advertencia, cerrando los ojos de los pecadores para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado. Hoy será que se denuncian las cosas como son. Hoy las iglesias nos están adaptando a las pastores homosexuales, mujeres pastoras. Hoy las iglesias no se acomodan al mundo porque hay que traer al mundo en distintas estrategias. Esto la Biblia en ninguna parte lo avala. Pero los que hacen eso ponerse directamente a la obra del Espíritu Santo de Dios e impedirla. Arrullan al pecador y es lo que a la gente le gusta. Mensajes de paz, de tranquilidad, donde no hay una denuncia, no hay una amonestación. Hoy en nuestro tiempo a quién le gusta que lo exhorten.
Hoy en nuestro tiempo, ¿a quién le gusta que se hagan ciertas correcciones? Siempre y cuando se hagan con el amor y basado en la verdad. Se hacen partícipes de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su impenitencia. Muchísimos han descendido a la ruina por el resultado de esta falsa y engañosa simpatía. Pasamos al versículo 8. ¿Por qué sucedería este caso? Más allá de que entra fuego extraño, no es fuego sagrado, no es lo que Dios les mandó, hay un hecho importante. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Esta advertencia cabería en este momento que se está desarrollando esta historia? No, es una advertencia previa. Resulta que estos dos muchachos entraron después de haber tomado vino, prácticamente embriagados. Yo escuchaba una prédica de Alexander Bullón no hace mucho tiempo, el cual tenía una iglesia y había una persona que tenía que dar el culto el sábado. Y resulta que alguien le informó que esa persona estaba tomando el viernes. Y él no estaba en la situación de saber esa persona o dejar a la iglesia sin el culto. Y él dijo: lo importante son las ovejas. Así estuviera enguayabado y borracho, que dé como tal el sermón. Y este pastor apoya este tipo de prácticas, contradiciendo lo que estamos viendo aquí en la Biblia. Nunca hubieran cometido nada de abuso para tal pecado si antes no se hubieran intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Ya que representa ese vino, lo vemos en Apocalipsis. Hoy los pastores, los líderes, dan a beber ese vino de Babilonia, vino de falsas doctrinas, de errores. Y casi siempre en la historia de la Biblia vemos este patrón. Lo vemos en la caída de Babilonia, recordemos lo que sucedió aquella noche. Lo vimos en la muerte de Juan el Bautista, en este fulgorio, en esta orgía que se hacía, a través del vino, la decisión que se tomó. Hay un concepto muy literal acá. Hay algo claro en el cual muchas personas, por ejemplo, dicen que el tema de una copa de vino, el tema de una cervecita, pues no me hace el efecto a mi cuerpo, que eso no es malo. La Biblia no lo denuncia, dicen a muchos, pero vemos que eso realmente no es así. De hecho, la ciencia lo demuestra. Una sola copa de vino, el efecto que cambia en las frecuencias cerebrales y en la muerte de las neuronas. Tu mente como tal se embota, tu mente no es perceptiva, pierde sensibilidad. ¿Sabían que era menester hacer la preparación más cuidadosa y solemne antes de presentarse en el santuario, donde se manifestaba la presencia divina? Pero debido a su intemperancia se hallaban descalificados para ejercer su santo oficio. Su mente se confundió y se embotaron sus percepciones morales de tal manera que no pudieron discernir la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. A Aarón y a sus hijos sobrevivientes se les dio la amonestación. Vamos a Levítico 10, 9 y 11. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perfecto para que sean vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les da. Hoy, ¿cuál es el concepto de los dirigentes? Un ciego guiando a otro ciego. ¿Cómo vamos a identificar la verdad del error, de lo que es bueno, de lo que es malo, si estamos embriagados de ese vino? Si estamos enseñando cosas que no están en la Biblia. De hecho, asumimos un papel que no nos corresponde porque Dios no nos ha mandado. Y es por eso el común denominador de la mayoría de las iglesias. El consumo de bebidas alcohólicas debilita el cuerpo, confunde la mente y degrada las facultades morales. Impide que se comprenda la santidad de las cosas sagradas y el rigor de los mandamientos. Todos los que ocupan puestos de responsabilidad sagrada deberían ser hombres estrictamente temperantes para que tuviesen juicio para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Firmeza de principios y sabidurías para administrar justicia y manifestar misericordia. Recordemos que sobre esto no solo es el vino, sino también el tema de la alimentación, que ya lo vamos a reportar a continuación. La obligación descansa sobre cada discípulo de Cristo. El apóstol Pedro declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios. Esto lo encontramos en Pedro 2, versículo 9. Pasando nuevamente al capítulo, leemos el versículo 9, el versículo 10.
para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. O sea, si no hay una medida como tal, si Dios no es drástico en este tipo de acciones, ¿qué será del destino de la iglesia? ¿Qué será el destino de las almas? Y son los dirigentes encargados de mostrar como tal el camino, de dar el mensaje. Y aquí vemos a través de un claro ejemplo lo que hoy estamos viviendo en la actualidad, no solo en iglesias adventistas, sino con las demás iglesias. Dios requiere que conservemos todas nuestras facultades en las mejores condiciones, a fin de poder prestar un servicio aceptable a nuestro Creador. Si se ingieren bebidas intoxicantes, producirán efectos, que en el caso de aquellos sacerdotes de Israel, producirán los mismos efectos. La conciencia perderá sensibilidad al pecado, toda seguridad se sufrirá un proceso de endurecimiento, en lo que toca a la iniquidad, hasta que lo común y lo sagrado pierde toda diferencia de significado. Y vamos a leer un texto que se encuentra en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿Qué dice? Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20. Y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una consulta, cuando la creo que yo asistí con mi esposa que escucha eso. En noviembre, como el 15. Entonces, miren que desde este estudio que estamos teniendo el día de hoy, todo este estudio vamos relacionado con mi vida. Yo pasé de escuchar los estudios los viernes y los sábados, unas veces en la mano. Miren cómo le estoy siendo honesto, ¿cierto? Porque decir amén con una cerveza en la mano y ver este estudio y decir, uy, debería haber pasado quizás hasta todo lo mismo que recién de la oración. Y ver cómo a partir del tabernáculo Dios cambió mi vida. Cambió mi vida en el sentido con lo que estamos aquí ahora leyendo la primera de Corintios, cómo en esas madrugadas de las 5 de la mañana hablaban del templo del Espíritu Santo y yo decía, tengo ni siquiera la fachada. Pero entonces cuando empezamos y volvemos y tenemos aquí esta lectura, entendí que el templo del Espíritu Santo es eso que nos permite que, por decirlo así, una manifestación de las aves, cuando ellas van a mirar, preparan todo, ¿cierto? Entonces tiene que Dios lo prepara el Espíritu Santo. Y lo importante es uno también empezar a adecuar para que el Espíritu Santo siga morando en uno, ¿cierto? Entonces, base fundamental de esta parte de lo que me ha tocado a mí ahora en este momento es ver cómo el Espíritu que ahora tengo yo por bendición de Dios, ese Espíritu que tengo ahora es totalmente diferente y yo creo que mi esposa puede atestiguar esa parte. Muy bien, hermanos, es el hecho, no solo oidores, sino hacedores. A la Iglesia de Cristo de todas las edades se dirige esta solemne y terrible advertencia. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Por lo tanto, esto no es un concepto solo una vida alcohólica, sino a través de la alimentación, ya sabemos la norma de lo que es correcto y de lo que no. Cuando llegan enfermedades, cuando llegan consecuencias, cuando hay ciertos temas, transacciones espirituales, cuando nos cuesta tener esa relación con Dios, cada uno de esos factores va a contar, porque igual hacemos nuestra voluntad y vemos que no pasa absolutamente nada, porque tenía algo que no debía, pero eso tiene consecuencias. Independientemente de eso, siempre decimos, cada uno dará cuentas a Dios. Además, está como un policía vigilando a cada uno que está haciendo, pero sí debemos ser muy claros y ese caso es tal cual como debe ser, así como estamos leyendo como plan en este caso.
Esto es, por lo tanto, la síntesis de lo que es este pequeño estudio en cuanto a la meditación, como tal aquí damos por finalizado. Vamos a hacer una oración al terminar. Uy, te cuento que ¿qué herramienta? Vamos a hablar. Señor Padre amado, te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, permitirnos, Señor, que tu gracia nos siga llenando, nos siga ayudando. Y así como lo vimos en el Génesis, Señor, puede que nuestra vida haya estado desordenada en principio, Señor. Tú lo acomodas y lo ordenas todo. Ayúdanos a limpiar nuestra casa, que es este templo, este corazón, para que tú habites en él, para que tú enciendas esa fe, ese principio de vivir conforme a tus normas, según a tus leyes, a la obediencia, Señor. Ayúdanos a ser fieles y ayúdanos a ser obedientes y sobre todo perseverar hasta el final. Hoy, Señor, hacemos una petición especial. Sabemos que el ministerio tiene un evento, si Dios quiere, la próxima semana, para que lleguen con bien a Estados Unidos, puedan entrar, Señor, no tengan ningún tipo de dificultades, puedan seguir llevando estos al mundo, Señor. Protege como tal la vida de Víctor San Vicente, su esposa y su equipo, como también la vida de aquella persona que está organizando este evento, el hermano Valente y su esposa. Ayúdalo en cuanto a los contratiempos que se puedan presentar, Señor. Que todo se haga conforme a tu santa voluntad y este evento sea de gran bendición, no solo para las personas que estarán allí, sino para todos aquellos que lo podremos ver desde el internet. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu santo nombre. Jesús de Nazaret. Amén. 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 Amén, hermano.